En el campo de batalla están apareciendo señales claras. El Kremlin está perdiendo poco a poco el control de Crimea. Los puentes críticos del ejército ruso que conectan las líneas del frente en el sur de Ucrania con la península están siendo destruidos uno tras otro. Solo en los últimos 22 días se reportaron exactamente 22 ataques contra puntos de cruce estratégicos en la región. Sin embargo, en esta implacable guerra logística, los golpes más recientes y críticos están sacudiendo ahora profundamente también los últimos puntos de conexión que le quedan al ejército ruso. Las fuerzas ucranianas atacaron con precisión dos puentes geoestratégicos ubicados entre Zaporilla y Crimea, separados por unos 160 kilómetros. Este movimiento cortó de manera efectiva los últimos puentes que le quedaban al ejército ruso entre Crimea y el sur de Ucrania, considerados hasta ahora relativamente seguros. Debido a la severa crisis de combustible que ya estalló en la península, tanto soldados rusos como civiles han comenzado a abandonar Crimea. Los ataques ucranianos llevados a cabo en este momento crítico están eliminando gradualmente las últimas esperanzas logísticas del Kremlin en la península, porque para los rusos sostener la logística militar en este corredor se ha convertido en una pesadilla. Solo quedan los cruces improvisados de pontones constantemente bajo ataque para transportar combustible y municiones. A esto se suman rutas alternativas riesgosas como el puente de Kerch, donde se cruzan las evacuaciones civiles y militares y los atascos de tráfico superan los 10 kilómetros. Uno de los detalles más importantes aquí está en las declaraciones recientes de Robert Magyar Brovdi, comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados, quien dirige directamente las operaciones sobre el terreno. Según Brovdi, entre 15.000 y 20.000 soldados rusos en la dirección Zaporilla-Jersón están ahora completamente bajo control de fuego ucraniano. El ataque de Ucrania contra estos dos últimos puentes estratégicos dentro de esta enorme zona de control de fuego está cambiando por completo el equilibrio. Tras estos ataques simultáneos, el Kremlin parece quedar cada vez más impotente tanto en el plano militar como logístico frente a Crimea y el sur de Ucrania. Entonces, ¿cómo logró Ucrania atacar simultáneamente estos dos puentes, logrando encajonar al ejército de Putin en un corredor estrecho? Todo comenzó con una operación de ataque integral y extremadamente bien coordinada que el ejército ucraniano lanzó entre el 29 y el 30 de junio. Esta operación fue mucho más allá de una misión de bombardeo ordinaria. Fue el producto de meses de meticuloso reconocimiento llevado a cabo por la inteligencia ucraniana y las fuerzas de sistemas no tripulados. Horas antes de los ataques, las fuerzas ucranianas atacaron 4 enormes subestaciones eléctricas en los distritos de Krasnoperekovsk y Dzhankoy para cegar los radares de defensa aérea rusos en Crimea. Esta onda de choque inicial, ejecutada por la unidad de asalto del 413º Regimiento Separado de Sistemas No Tripulados, cortó las vías de energía de la red de defensa aérea rusa, despejando el camino para los drones y misiles en esta oleada estratégica. El puente ferroviario de Chongar, considerado la columna vertebral de la distribución interna de Crimea, fue el primero en ser atacado. Inmediatamente después, el puente de carretera de Azovsky, en el óblast de Zaporilla, fue golpeado desde el aire y sufrió graves daños. Los ataques simultáneos sobre estos dos puentes tienen enormes implicaciones geoestratégicas y logístico-militares tanto para el ejército ruso como para el lado ucraniano, porque el puente ferroviario de Chongar se encuentra en la parte oriental de Crimea sobre la vital línea ferroviaria Kerch-Dzhankoy. Los sistemas ferroviarios son mucho más eficientes que las carreteras para transportar vehículos blindados pesados y toneladas de munición, lo que convierte a este puente en una de las principales arterias rusas. En logística militar, un solo tren de suministro tiene la capacidad de entregar la munición que aproximadamente 70 camiones totalmente equipados
podrían transportar al frente en un solo viaje. Al atacar el puente de Chongar, Ucrania destruyó efectivamente, en un solo golpe, el equivalente a 70 convoyes de camiones rumbo al frente. Justo antes del ataque, el ejército ruso utilizaba activamente este puente para distribuir suministros militares que entraban a Crimea vía Kerch hacia los frentes del sur, directamente a las zonas de combate. Ahora, sin embargo, probablemente no podrán usar esta importante arteria logística durante un tiempo. Por otro lado, el puente de carretera de Azovsk, atacado simultáneamente, es un punto de cruce estratégico sobre el río Kutsa-Berdianka y forma parte integral del célebre corredor terrestre. El Kremlin utilizaba este puente de carretera en la ruta principal que va desde Rostov, pasando por Melitopol hasta Crimea, para los convoyes militares diarios y los camiones cisterna de combustible pesado. La estructura fangosa y pantanosa del río Kutsa-Berdianka creaba una barrera natural que hacía imposible que los vehículos militares rusos cruzaran el río sin el puente. Sin embargo, una vez dañado el puente, cientos de vehículos rusos se vieron obligados a esperar en terreno abierto, en una posición vulnerable, convirtiéndose en blancos expuestos para la artillería ucraniana. Al golpear estos dos puntos simultáneamente, Ucrania obtuvo una enorme ventaja asimétrica en el frente. Por un lado, la puerta de entrada al corredor terrestre en Azovsk quedó paralizada. Por otro, la distribución ferroviaria dentro de la península que proporcionaba Chongar quedó fuera de servicio. Esta táctica de doble parálisis obligó al mando ruso a dividir en dos sus ya limitadas unidades de ingeniería y reparación. Mientras los generales rusos intentaban decidir qué puente reparar primero, las reservas de munición en el frente estaban literalmente a punto de agotarse, porque cada hora de retraso en la entrega de municiones al frente significa que las líneas defensivas ucranianas se fortalecen aún más. Tras estos ataques a los puentes, las rutas de salida para la logística militar rusa en el corredor entre Crimea y el sur de Ucrania quedaron esencialmente cerradas una por una. Reparar puentes permanentes de hormigón en un entorno de guerra es una tarea extremadamente difícil, tanto desde el punto de vista de la ingeniería como de la seguridad. Los rusos se vieron obligados a construir puentes flotantes de pontones junto a los cruces destruidos para mantener el tráfico en movimiento. Sin embargo, construir un puente de pontones sobre el agua requiere vehículos logísticos masivos, decenas de ingenieros y horas de trabajo estacionario. Mientras los ingenieros militares rusos intentaban ensamblar estos puentes sobre el agua, eran observados continuamente por los silenciosos cazadores ucranianos en el cielo, sus drones. Estos puentes de pontones improvisados y la maquinaria pesada traída para las reparaciones fueron detectados de inmediato y atacados repetidamente por vehículos aéreos no tripulados ucranianos. Las fuerzas ucranianas emplean aquí una táctica letal conocida como doble golpe. Primero atacan el puente de pontones y luego lanzan un segundo ataque más destructivo cuando llegan los equipos de rescate y reparación. Esta destrucción, tanto psicológica como física, ha hecho que las unidades de ingeniería rusas se nieguen a acudir a la zona, retrasando los procesos de reparación durante días. Debido a este ciclo implacable, la logística militar del Kremlin en este estrecho corredor ha disminuido a una velocidad increíble y prácticamente se ha paralizado. A pesar de este atasco en tierra, el ejército ruso tampoco puede usar la ruta marítima a través del estrecho de Kerch y el Mar Negro debido a enormes problemas de seguridad. Los ferries militares y civiles en Kerch han quedado en gran parte fuera de servicio bajo la presión sistemática de misiles y drones ucranianos. En particular, los ataques contra los transbordadores militares rusos de alta capacidad, como el Conro Trader y el Avangard, quebraron la columna vertebral de la logística marítima. Con los servicios de ferry detenidos, miles de toneladas de camiones cisterna de diésel que debían llegar a Crimea
quedaron esperando en los puertos de la Rusia continental. Además, Kerch se está utilizando actualmente como ruta de escape para civiles que temen quedar atrapados en la península con destino a Krasnodar. Este pánico ha convertido al puente, ya atacado, en un enorme punto de congestión donde ya no pueden realizarse envíos logísticos. Por lo tanto, usar el puente de Kerch para el transporte logístico militar ya no resulta muy viable. Suministrar logística militar al frente sur desde Crimea por mar sigue bajo el constante ataque de los famosos drones marítimos ucranianos, los sistemas Mura-V5 y Sea Baby. Estas embarcaciones de superficie no tripuladas, con un alcance aproximado de 1.000 kilómetros y una capacidad de carga explosiva de 1 tonelada, cazan en manada por todo el Mar Negro utilizando sistemas de selección de objetivos autónomos con enlace satelital y apoyo de inteligencia artificial. Estos drones no pueden ser detectados por los radares rusos porque operan a solo unos centímetros sobre la superficie del agua. Estas invisibles embarcaciones no tripuladas que patrullan el Mar Negro han confinado eficazmente a la Marina rusa en sus puertos. La legendaria flota rusa del Mar Negro, antes dueña absoluta de estas aguas, se vio obligada a abandonar su base de Sebastopol, en Crimea, y huir hacia Novorossiysk debido a estos drones pequeños y baratos. La salida de la Marina de la región significa que Crimea queda ahora completamente expuesta e indefensa frente a ataques provenientes del mar. Por lo tanto, tanto las rutas terrestres como las marítimas que podrían abastecer a Crimea se han cerrado literalmente ante el Kremlin. Entonces, ¿qué viene ahora? El objetivo final de Ucrania en su próximo movimiento probablemente será cortar por completo la conexión del ejército ruso con Crimea sin dejar ni una sola arteria intacta, porque si el gobierno de Kiev logra atrapar logísticamente en la península a los entre 50.000 y 60.000 soldados rusos allí estacionados, el curso de la guerra cambiará de manera irreversible. Como resultado natural de esta estrategia de cerco, el próximo gran movimiento de Ucrania podría centrarse en la destrucción total del puente de Kerch. Este puente no es solo una ruta de suministro militar para Putin, sino también la estructura de mayor importancia estratégica y simbólica, ya que representa la anexión de Crimea. Con el colapso de los puentes en el sur, el puente de Kerch es ahora la única alternativa permanente y a gran escala que queda para traer suministros a Crimea desde el exterior. Las principales columnas de carga de esta enorme estructura de 19 kilómetros de longitud ya muestran signos serios de fatiga estructural debido al intenso tráfico de trenes militares al que ha estado sometida. Una descarga pesada de misiles que Ucrania dirija contra los puntos más sensibles del puente podría hundirlo en las aguas de la bahía de una forma que haría imposibles las reparaciones durante meses. Si el gobierno de Kiev también deja completamente inoperante esta enorme estructura, Putin no tendrá ninguna alternativa concreta para abastecer a decenas de miles de tropas. Consciente de este escenario, Rusia ha lanzado un esfuerzo muy serio y desesperado para proteger el puente de Kerch a toda costa. El Kremlin se vio obligado a desmontar sistemas de defensa aérea S-400 Triumph de Moscú y de otras regiones para redistribuirlos alrededor de Kerch. Este movimiento desesperado ha abierto huecos en el propio paraguas de defensa aérea de Rusia sobre su territorio continental, convirtiendo otras bases estratégicas en blancos expuestos para los drones ucranianos. Considerando que una sola batería S-400 tiene un valor de cientos de millones de dólares, destinar estos recursos a la protección de un puente ha llevado el costo de la guerra a un nivel insostenible para el Kremlin. No conforme con esto, el ejército ruso también ha colocado sistemas Pantsir S-1 sobre enormes torres de acero construidas junto al puente para interceptar misiles de crucero y drones de baja altitud. Además, se han creado enormes cortinas de humo alrededor del puente para confundir los sistemas de guía de misiles ucranianos junto con una intensa interferencia electrónica.
Sin embargo, las fuerzas ucranianas han comenzado a utilizar sistemas de guía terminal apoyados por inteligencia artificial, capaces de atacar comparando el mapa óptico del objetivo sin necesidad de señal GPS al aproximarse al blanco. Este salto tecnológico deja instantáneamente inútiles las cúpulas de guerra electrónica y las cortinas de humo en las que Rusia invirtió millones de dólares. En realidad, los efectos de esta situación no se limitan solo a Crimea y al Frente Sur. Las fuerzas ucranianas también han puesto bajo ataque simultáneo las principales arterias que alimentan toda la maquinaria bélica rusa en el este, los puentes estratégicos del Donbass. Un solo día antes de los ataques a los puentes en Zaporilla y Crimea, en la noche del 28 de junio, las fuerzas ucranianas desplazaron repentinamente su atención hacia el este. Un puente de carretera cerca de Novoazovsk, en la región de Donetsk, vital para el paso de vehículos blindados pesados, fue atacado con éxito desde el aire. Simultáneamente, otros dos puentes ferroviarios críticos en el interior de la región de Lugansk también fueron víctimas de misiles ucranianos. El puente de Novoazovsk era la mayor puerta de entrada oriental que alimentaba todo el corredor terrestre que corre desde Rostov, pasando por Mariupol hacia el sur. Los puentes ferroviarios en Lugansk eran las rutas más rápidas para transportar munición de artillería desde las regiones industriales de Rusia hasta el frente del Donbass. El corte de estas arterias en el este por parte de Ucrania es, en realidad, parte de un plan militar mayor, integrado y hábilmente diseñado, porque las unidades rusas atrapadas en el sur, en Crimea, dependían de refuerzos y enormes convoyes de munición provenientes del este. Sin embargo, con el colapso de los puentes en el Donbass, un convoy militar ruso que salga de Rostov ya no tiene ninguna posibilidad de llegar ni al frente oriental ni al corredor sur. Además, las fuerzas ucranianas no se detuvieron en la destrucción de puentes logísticos. Dentro de la misma oleada de operaciones, también destruyeron un puesto de mando y observación ruso cerca de Staromlinivka, en la región de Donetsk, un enorme depósito logístico ruso en la zona de Novoaidar, en Lugansk, también fue volado en esta oleada de ataques simultáneos. Mientras ocurrían todas estas ondas de choque, el ataque de precisión contra la refinería de petróleo de Slaviansk, en el krai de Krasnodar, asestó el golpe final a la columna energética del ejército ruso. 4 enormes tanques de almacenamiento de combustible con una capacidad total de 35,000 metros cúbicos quedaron reducidos a cenizas y millones de litros de diésel destinados al frente ardieron por completo. El ataque a esta refinería también cortó la pata energética del cerco logístico que se extiende de este a sur, de tierra a mar. En resumen, el gobierno de Kiev ha colocado toda la red logística rusa dentro de Ucrania en una enorme tenaza que se extiende de este a oeste y de norte a sur. A medida que esta tenaza de acero se cierra, la flexibilidad del mando ruso para trasladar unidades entre frentes y su capacidad operativa están desapareciendo por completo. El corte de las líneas de suministro en el Donbass profundiza la crisis de combustible en Crimea, mientras deja a las unidades rusas en Zaporilla indefensas ante el fuego ucraniano. Tras esta cadena de acontecimientos, la guerra se ha transformado de un combate cuerpo a cuerpo en las trincheras a una batalla verdaderamente despiadada de colapso logístico. Al cortar simultáneamente estas arterias vitales del ejército ruso en Crimea, en el frente sur y en el Donbass, Ucrania ha establecido una increíble superioridad estratégica en el campo de batalla. En la guerra moderna, un tanque sin combustible no es más que un blanco de hierro, y una batería de artillería sin munición solo puede servir como presencia física para el enemigo. En este momento, decenas de miles de soldados rusos atrapados en el círculo de fuego en el sur y abandonados sin suministros en el Donbass están viviendo esta pesadilla mortal sobre el terreno.
En la literatura militar, esta táctica, conocida como caldero, no busca destruir físicamente al enemigo, sino quebrar su voluntad de combate desde dentro. Inmediatamente después de este desastre logístico multidireccional, se espera que se intensifique la actividad de ataques repentinos en todas las líneas del frente ucraniano contra unidades rusas debilitadas, sin municiones y moralmente quebradas. En particular, estas líneas paralizadas que se extienden de este a sur son una señal de que pronto comenzarán los ataques aéreos finales mucho más destructivos contra Crimea. La estrategia ucraniana de cegamiento sistemático y estrangulamiento en múltiples frentes está obligando a un ejército invasor masivo a colapsar bajo su propio peso y a desvanecerse lentamente. Mientras Rusia observa cómo su red logística en los territorios ocupados se convierte en cenizas una tras otra, toda la línea que va del Donbass a Crimea se está transformando rápidamente en una enorme trampa mortal. En esta implacable partida de ajedrez logístico que se juega en el frente, los peones caen rápidamente y el rey ya ha sido acorralado.